Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Hay cosas que no se olvidan. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas otras cosas vengan después a ocupar espacio en tu memoria. Hay momentos que se graban de una manera diferente, más profunda, como si el cuerpo supiera que lo que está pasando en ese instante va a importar por mucho tiempo, y decidiera registrarlo todo con una claridad que ningún otro recuerdo tiene. El día que nació mi hijo es uno de esos momentos. Pero no por las razones que debería serlo. No porque haya sido perfecto. No porque todo haya salido exactamente como lo planeé en las semanas previas, leyendo artículos y anotando preguntas y preparándome como si prepararse fuera suficiente para lo que iba a pasar. No porque haya sido una de esas historias de parto que la gente comparte con ojos brillantes y voz tranquila. Lo recuerdo con esa claridad particular porque fue el día en que me negaron algo que tenía derecho a recibir. Porque fue el día en que me dijeron que no, que esperara, que no era el momento, con una frialdad clínica que todavía hoy me cuesta trabajo describir sin que la voz se me cambie. Y también porque fue el día en que alguien entró por esa puerta y cambió todo. Me llamo Isabel. Y esta es mi historia. Para entender lo que pasó ese día, necesitan entender primero cómo llegué ahí. Soy Omega. Eso ya lo saben si conocen el mundo en que vivimos, un mundo donde la dinámica entre alfas, betas y omegas no es metáfora ni fantasía sino la estructura real sobre la que está construida casi todo, desde la medicina hasta los sistemas legales, desde las jerarquías laborales hasta la manera en que te tratan en una sala de espera cuando alguien decide, en un segundo, lo que eres y lo que mereces basándose en eso. Soy Omega. Y en este mundo, eso todavía significa cosas que no deberían significar nada. Significa que hay doctores que asumen que tienes menor tolerancia al dolor porque los omegas son más sensibles emocionalmente. Significa que hay enfermeras que miran tu historial, ven tu dinámica, y ajustan el trato de una manera que no pueden señalar pero que se siente en cada interacción. Significa que en ciertas salas de hospital, cuando entras sola, sin un alfa a tu lado que respalde tu presencia, las cosas que pides tardan más en llegar. O no llegan. Entré al hospital esa mañana sola. No completamente sola, porque Renata, mi mejor amiga, estaba conmigo y no me soltó la mano en ningún momento. Pero sola en el sentido que el hospital registra. Sin pareja. Sin alfa vinculada. Solo yo, mi bebé que ya quería salir, y Renata con su mochila llena de cosas que había empacado siguiendo una lista de internet que cubría todos los escenarios posibles excepto el que iba a pasar. El embarazo había sido complicado desde el principio. No de manera dramática, no con emergencias ni hospitalizaciones, sino con esa complicación sorda que se acumula en pequeñas cosas. La presión que subía y bajaba. Los controles cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. La doctora que me miraba los resultados con una expresión que era profesionalmente neutral pero que yo había aprendido a leer. Había llegado a las 38 semanas. El bebé estaba bien. Yo estaba agotada de una manera que iba más allá del cansancio físico, ese agotamiento que se instala cuando llevas mucho tiempo siendo fuerte porque no tienes otra opción. Las contracciones empezaron a las 4 de la mañana. Para las 7 ya eran suficientemente regulares para llamar a Renata. Para las 9 estábamos en el hospital. La doctora de guardia que me recibió se llamaba Méndez. Lo sé porque lo leí en su gafete cuando entré, con esa costumbre que tengo de leer los nombres de las personas que van a tener poder sobre mi cuerpo. Doctora Méndez. 40 y tantos años, bata blanca impecable, expresión de alguien que ha visto demasiados partos para que ninguno le parezca urgente todavía. Me revisó. Anotó cosas. Dio instrucciones a las enfermeras en ese lenguaje médico rápido que está diseñado para que el paciente no entienda qué está pasando. ¿Cuándo puedo recibir la epidural?, pregunté. Había investigado. Sabía cuándo podía pedirse, sabía que era mi derecho, sabía los números. La doctora Méndez me miró sobre el expediente. Todavía no está en el momento indicado. Vamos a esperar a que avance más. ¿Cuánto más? Ella ya estaba escribiendo algo. Lo que sea necesario. Renata apretó mi mano. Yo respiré. Bien. Esperamos. Pasó 1 hora. Las contracciones escalaron de una manera que cualquiera que haya pasado por eso sabe que las palabras no alcanzan a describir completamente. No es solo dolor. Es el cuerpo haciendo algo para lo que fue diseñado, pero que aún así se siente como algo que está rompiendo desde adentro. Es tiempo que se estira de maneras que no corresponden a ningún reloj. Renata fue a buscar a la enfermera. Le explicó que el dolor había aumentado significativamente. La enfermera asintió, dijo que avisaría, y se fue. Nadie vino. 20 minutos después, Renata fue de nuevo. Esta vez encontró a la doctora Méndez en el pasillo. Dice que todavía no, fue todo lo que Renata me reportó cuando volvió, con una expresión que mezclaba impotencia con una rabia que estaba eligiendo no soltar todavía para no hacer la situación más difícil. ¿Por qué todavía no?
Pregunté entre contracción y contracción. Renata apretó los labios. Dijo que los omegas tienden a sobreestimar el dolor en las etapas tempranas. Me la quedé mirando. Eso dijo, confirmó Renata con voz baja y tensa. Respiré. No respondí. Porque había aprendido desde hace mucho que responder en ese momento, con ese nivel de rabia y ese nivel de dolor, no iba a ayudar en nada. Iba a confirmar exactamente lo que la doctora Méndez ya había decidido que yo era, una omega emocional sobreactuando. Así que me quedé callada. Y esperé. Pasó otra hora. El dolor siguió escalando. Renata fue 3 veces más. 3 veces volvió con alguna variación de todavía no, o en un momento o estamos evaluando. En la tercera vez ya no pudo controlar completamente su cara cuando me lo dijo. Puedes pedirles que me expliquen el criterio médico específico por el que no procede en este momento. Le dije en la cuarta hora. Renata asintió y se fue. Volvió con una enfermera diferente, más joven, con cara de que le habían asignado esta conversación sin avisarle. La enfermera me explicó, con la dicción cuidadosa de alguien repitiendo algo que le dijeron que dijera, que el protocolo del hospital indicaba que la anestesia epidural se administraba cuando la dilatación alcanzaba cierto punto, y que según la última revisión yo no había llegado todavía. ¿Cuándo fue la última revisión?, pregunté. La enfermera miró el expediente. Hace 2 horas. 2 horas. En las que nadie había venido a revisar nada. ¿Pueden revisar ahora? La enfermera dijo que avisaría. Nadie vino a revisar. Fue Renata quien salió al pasillo por 5ª vez, y esta vez no volvió de inmediato. Yo estaba a la cama, con la vista en el techo, en ese punto donde el dolor ya no es solo físico sino que empieza a ocupar también todo el espacio mental que te queda, cuando escuché voces afuera. La voz de Renata, que reconocía aunque estuviera bajita y tensa. Y otra voz. La puerta se abrió. Renata entró primero. Detrás de ella entró alguien que yo no había visto antes. Alto. Bata de hospital, pero diferente a la de la doctora Méndez. Más oscura, con los datos de una especialidad distinta bordados en el lado izquierdo. Cabello oscuro, peinado con la practicidad de alguien que trabaja turnos largos. Ojos que cuando entraron al cuarto no fueron al expediente ni al monitor ni a ningún punto neutral de la habitación. Fueron a mí. Directamente a mí. Y en el segundo en que eso pasó, algo cambió en su expresión. Algo tan pequeño que si no hubiera estado mirando no lo habría notado. Como si reconociera algo. Como si algo encajara en un lugar donde antes había una pregunta. Soy el doctor Andrés Villanueva, dijo. Anestesiología. Me avisaron que hay una paciente que lleva varias horas esperando evaluación. Lo miré. Renata me miró a mí. Soy yo, dije. El doctor Villanueva se acercó a la cama con esa calma que no era indiferencia sino algo distinto, algo más parecido a un tipo de presencia que se siente antes de entenderse. ¿Me permite revisar el expediente? Asentí. Lo leyó. No rápido, no con ese vistazo superficial que a veces hacen los doctores cuando ya decidieron lo que van a decir antes de leer. Lo leyó de verdad, con atención, pasando páginas, volviendo a algo que había visto antes, comparando. Luego levantó los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva con este nivel de contracciones? Aproximadamente 2 horas, respondí. ¿Le hicieron revisión de dilatación en las últimas 2 horas? No. El doctor Villanueva asintió con una expresión que era neutral en la superficie, pero que tenía algo debajo que yo no supe nombrar en ese momento. Con su permiso voy a revisar, dijo. Y voy a necesitar que la enfermera esté presente. Llamó a la enfermera. Hizo la revisión con una eficiencia y un cuidado que contrastaban tan marcadamente con las horas anteriores que me tomó por sorpresa. No porque fuera extraordinario, sino porque era exactamente lo que debía haber pasado horas antes y no había pasado. Cuando terminó, se lavó las manos, se volteó hacia mí, y dijo con una voz completamente directa. Está en condiciones de recibir la epidural desde hace por lo menos 1 hora y media. Voy a proceder ahora si usted da su consentimiento. Lo miré. Sí, dije. Por favor. Lo que pasó después lo recuerdo con esa claridad particular que mencioné al principio. El doctor Villanueva preparó el procedimiento con la metodología precisa de alguien que ha hecho esto muchas veces pero que no lo hace en piloto automático. Me explicó cada paso antes de hacerlo. No en el tono condescendiente de quien explica porque cree que no entiendes, sino en el tono de quien cree que tienes derecho a saber lo que está pasando con tu propio cuerpo. Cuando necesité cambiar de posición para el procedimiento, me ayudó con una mano firme y cuidadosa en la espalda. Y fue en ese momento. Cuando su mano rozó mi cuello, el área donde está mi marca, la que llevo desde los 19 años y que es parte de mí de la misma manera en que lo son otras cosas que no eliges pero que te definen, algo pasó. El doctor Villanueva se detuvo. No dramáticamente. No con un gesto exagerado. Solo un instante de pausa,
tan breve que la enfermera que estaba al otro lado probablemente no lo notó. Pero yo sí. Y cuando levanté los ojos hacia él, su expresión había cambiado de nuevo. Esa misma cosa pequeña que había visto cuando entró al cuarto, pero más clara ahora. Como si la pregunta que tenía cuando entró hubiera encontrado una respuesta que no esperaba. Continuó el procedimiento sin decir nada. Profesional, preciso, exactamente lo que necesitaba. Cuando terminó y el alivio llegó, ese alivio que cualquiera que lo ha vivido sabe que es casi incomprensible en su magnitud, cerré los ojos por un momento. Renata me apretó la mano. ¿Estás bien?, susurró. Sí, dije. Y era verdad de una manera que llevaba horas sin serlo. Cuando abrí los ojos, el doctor Villanueva estaba completando notas en el expediente. Sin levantar los ojos, dijo: voy a quedarme cerca mientras dure el proceso. Si hay cualquier cosa, la enfermera sabe cómo localizarme. Gracias, dije. Ahora sí levantó los ojos. Me miró de esa manera directa que tenía, sin la distancia clínica que suelen poner los doctores como escudo entre ellos y los pacientes. No hay de qué, dijo simplemente. Y salió. Renata esperó exactamente 30 segundos después de que se cerró la puerta. Luego se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos y dijo en voz baja: ¿viste su cara cuando te tocó la marca? La miré. Vi algo, sí. Renata asintió despacio con la expresión de alguien procesando información de alta densidad. Isabel. Ese hombre es Alfa. Lo sé, dije. Y reaccionó a tu marca. Guardé silencio un momento. Sé lo que vi. ¿Y qué significa eso? No lo sé todavía, respondí honestamente. Renata me miró. ¿Pero lo sientes? Lo pensé. Esa pregunta tenía capas que en ese momento, con el cuerpo en proceso de traer una vida al mundo, no tenía la capacidad de desempacar completamente. Siento algo, dije finalmente. Pero ahorita no es el momento para eso. Renata asintió. Razón completa. Primero el bebé. Primero el bebé. Mi hijo nació a las 3 de la tarde. 7 libras, 4 onzas. Cabello oscuro, los ojos todavía cerrados, los puños apretados como si llegara al mundo listo para pelear. El llanto más pequeño y más completo que he escuchado en mi vida. Cuando me lo pusieron en el pecho, todo lo que había pasado las horas anteriores, la espera, el dolor, la rabia guardada, la doctora Méndez y sus protocolos selectivos, todo eso no desapareció, porque estas cosas no desaparecen, pero se movió a un segundo plano temporal para dejar espacio a algo que no tenía nombre todavía pero que lo llenaba todo. Lo llamé Emilio. Renata lloró, cosa que era inusual para ella porque Renata era la persona más práctica que conocía y lloraba aproximadamente 2 veces al año en situaciones controladas. Esto cuenta, dijo entre lágrimas, señalando su propia cara. Que conste. Le tomé la mano libre. Ya consta. El doctor Villanueva apareció 1 hora después, cuando ya estaba en la habitación de recuperación. Tocó la puerta antes de entrar, cosa que no todos hacen. ¿Cómo está?, preguntó. La pregunta era para mí, pero sus ojos fueron un segundo al bebé en la cunita antes de volver. Bien, dije. Los dos estamos bien. Asintió. Vine a revisar que todo esté en orden con el proceso post-anestesia. Es rutina. Claro. Se acercó. Hizo las preguntas de rutina, revisó lo que tenía que revisar. Todo era correcto y profesional y exactamente lo que debía ser. Pero cuando terminó y debía haberse ido, se quedó un momento más de lo necesario. No de manera incómoda. Solo, un momento. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo finalmente. Sí. Su voz era cuidadosa. Como alguien eligiendo las palabras con precisión porque sabe que importan. La marca que tiene. ¿Cuánto tiempo lleva con ella? Lo miré. Desde los 19. Son 8 años. Él asintió muy lentamente. ¿Es de un vínculo activo? La pregunta era directa. También era, en el contexto de lo que los dos sabíamos que había pasado cuando me tocó, completamente relevante. No, dije. El vínculo se disolvió hace 4 años. Otro momento de silencio. ¿Puedo ser honesto con usted sobre algo?, dijo. Sí. El doctor Villanueva me miró con esa directness que había tenido desde el principio. Cuando entré al cuarto esta mañana, sentí algo que no esperaba sentir. Y cuando la toqué para el procedimiento, fue más claro. No es algo que pueda ignorar completamente, aunque entienda que este no es el contexto ni el momento para ninguna conversación de ese tipo. Lo miré. Lo estaba mirando hacer algo que pocas personas hacen bien, ser honesto sin usarlo como presión. Nombrar algo sin exigir una respuesta. Lo que sintió, dije con cuidado. ¿Puede describirlo? Reconocimiento, dijo simplemente. Como si algo que estuviera buscando sin saberlo, estuviera en el mismo cuarto. Guardé silencio.
El bebé hizo un sonido pequeño en la cunita. Los dos lo miramos al mismo tiempo. Lo que necesita ahora, dijo el doctor Villanueva, volviendo a su voz profesional, es descanso. Y que alguien se asegure de que reciba lo que necesita sin tener que pelear por ello. Asentí. Gracias. Por todo lo de hoy. Me miró. Cuando salió del hospital, si quiere hablar, puede buscarme. No hay obligación. Solo la oferta. Y se fue. Renata, que había fingido estar completamente ocupada revisando su teléfono durante toda esa conversación, esperó exactamente 5 segundos. Bueno, dijo sin levantar los ojos de la pantalla. No digas nada, dije. Solo iba a decir que tu hijo tiene un día de nacido y ya tienes una historia más interesante que la mayoría de las personas en 10 años. Puse los ojos en blanco. Renata. Ella finalmente levantó los ojos. ¿Qué sientes? Era la segunda vez que me hacía esa pregunta hoy. Esta vez tenía más espacio para responderla. Cansada, dije primero, porque era la respuesta más verdadera e inmediata. Renata esperó. Y algo más, admití. Algo que no sé exactamente qué es todavía. Pero que está ahí. Renata asintió con la seriedad de quien entiende que no todo necesita resolverse hoy. Duerme, dijo. Emilio también va a querer dormir. Lo demás puede esperar. Tenía razón. Lo demás podía esperar. Estuve 3 días en el hospital. Protocolo estándar más un día adicional porque la presión había dado un pequeño susto en las primeras 24 horas postparto que resultó en nada serio pero que nadie quiso ignorar. Durante esos 3 días, el doctor Villanueva apareció cada día. Siempre con una razón médica válida. El seguimiento post-anestesia. La revisión de rutina. Una consulta que le habían pedido sobre un caso en el mismo piso. Siempre tocaba antes de entrar. Siempre preguntaba cómo estábamos los dos. Siempre miraba a Emilio con esa expresión que era difícil de describir pero que Renata, que lo observaba con la atención de un investigador de campo, describió el segundo día como la cara de alguien que no esperaba que esto lo moviera y que le está moviendo. El segundo día me trajo algo. Lo puso sobre la mesa lateral con la naturalidad de quien no quiere que el gesto sea más grande de lo que es. Una de esas bebidas calientes de la cafetería del hospital, que no era exactamente gourmet, pero que era infinitamente mejor que el agua tibia que había estado tomando. No tuve que pedir nada, dije. Lo sé, respondió él. Por eso lo traje. Renata, desde su silla en el rincón, fingió toser. El tercer día, cuando ya era claro que me darían de alta al día siguiente, el doctor Villanueva llegó más tarde que de costumbre. Casi a las 7 de la tarde, cuando la luz afuera de la ventana ya era de ese color de tarde que hace que todo se vea un poco más tranquilo. Se sentó en la silla junto a la cama, cosa que no había hecho en las visitas anteriores, y me miró. ¿Cómo se siente salir mañana? Nerviosa, dije honestamente. En el hospital hay enfermeras. En casa soy yo sola. ¿Tiene apoyo? Renata, dije. Y mi mamá viene el fin de semana. Asintió. Bien. Hubo un silencio cómodo. Emilio dormía. La habitación estaba en esa quietud particular de los hospitales en la tarde. ¿Puedo preguntarle algo yo ahora? Dije. Por supuesto. Lo miré. ¿Por qué entró ese día? Renata me dijo que lo encontró en el pasillo y le explicó la situación. Pero usted no tenía que involucrarse. No era su caso. El doctor Villanueva consideró la pregunta con seriedad. Escuché lo que le estaba pasando, dijo finalmente. No en detalle, solo lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Y no pude seguir caminando. ¿Por qué no? Me miró directo. Porque lo que le estaban haciendo estaba mal. Y a veces eso es suficiente razón. Lo pensé. ¿Solo por eso? Fue su turno de quedarse callado un momento. No solo por eso, admitió. Cuando su amiga me explicó quién era la paciente, algo en mí ya sabía antes de entrar que iba a importar. No sé cómo explicarlo de manera que suene racional. No todo tiene que sonar racional, dije. Él sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír completamente, sin la reserva profesional que había tenido en todas las interacciones anteriores. Era una sonrisa que cambiaba la cara entera. No, supongo que no, dijo. Salí del hospital al día siguiente con Emilio en un portabebés que Renata había investigado durante 6 semanas para encontrar el más seguro y ergonómico del mercado. El doctor Villanueva estaba en el pasillo cuando salimos. No sé si fue coincidencia o no. Nunca se lo pregunté directamente. Me detuvo un momento. Solo para despedirse, dijo. Y para darle esto. Era una tarjeta. Sencilla, con su nombre y un número. Por si necesita algo, dijo. Cualquier cosa relacionada con el seguimiento médico. O no médica. Lo miré.
La última parte la dijo con la misma calma directa que tenía para todo, sin drama, sin presión. Gracias, dije. Asintió. Cuídate. Cuídenlo a él. Y nos fuimos. Renata esperó hasta que estábamos en el elevador para decir, tiene una letra muy bonita. La miré. En la tarjeta, explicó inocentemente. La letra. Muy clara. Buena señal en un médico. Renata. Solo digo. Los primeros días en casa fueron lo que nadie te dice completamente que van a ser, no porque la gente mienta sino porque hay cosas que no existen palabras adecuadas para describir hasta que las vives. El agotamiento que no es como ningún otro agotamiento anterior. La manera en que el tiempo se reorganiza completamente alrededor de un ser que pesa 7 libras y que sin embargo ocupa todo el espacio disponible en tu vida. El amor que llega no como una ola, sino como algo que siempre estuvo ahí y que de repente no tiene ninguna razón para seguir siendo discreto. Emilio dormía en intervalos que no correspondían a ningún horario humano. Yo dormía cuando él dormía. Comía cuando recordaba hacerlo. Renata estuvo los primeros 3 días y organizó mi refrigerador con una metodología que habría sido impresionante en cualquier otra circunstancia. Mi mamá llegó el sábado con 3 tipos de caldo, una cobija que había tejido ella misma en los últimos 2 meses, y los ojos llenos de lágrimas que contuvo exactamente hasta el momento en que vio a Emilio y luego ya no las contuvo más. Lo cargó con esa seguridad que tienen las personas que han cargado muchos bebés, con los brazos en el ángulo correcto y la mano en el lugar indicado, y dijo en voz muy baja, «Hola, chiquito. Ya llegué». Yo tuve que salir al balcón un momento. Pasaron 10 días antes de que buscara al doctor Villanueva. No porque estuviera esperando el momento perfecto, sino porque esos 10 días estuvieron completamente ocupados por cosas que necesitaban estarlo. Emilio. El sueño. La lactancia que resultó ser una curva de aprendizaje que nadie había descrito con suficiente honestidad. Mi mamá que estuvo una semana y cuya partida dejó la casa más silenciosa de lo que yo recordaba que podía ser. Al 10º día, Emilio dormía su siesta de la tarde. La casa estaba en silencio. Yo tenía la tarjeta sobre la mesa de la cocina porque la había sacado del bolso 3 días antes sin saber todavía qué iba a hacer con ella. La tomé. Miré el número. Y mandé un mensaje. Soy Isabel. El bebé y yo estamos bien. Quería decírselo. Puse el teléfono boca abajo. Fui por agua. Volví. Había una respuesta. Me alegra mucho saberlo. ¿Cómo se llama? Emilio. Respondí. 3 puntos parpadeando. Buen nombre. ¿Cómo estás tú? Lo pensé antes de responder. Esa pregunta tenía muchas respuestas posibles dependiendo de cuál capa estaba respondiendo. Mejor de lo que esperaba, escribí finalmente. Y peor en algunas cosas. Pero bien. ¿Puedo llamarte en algún momento? Llegó después de un momento. Sí, respondí. Llamó esa noche. Hablamos 1 hora. Empezamos con cosas simples. ¿Cómo estaba Emilio? ¿Cómo había ido el regreso a casa? Si había tenido seguimiento médico postparto. Cosas concretas que eran fáciles de responder. Y luego, sin que hubiera un momento definible en que la conversación cambiara de tipo, dejaron de ser solo esas cosas. Me contó que llevaba 3 años en el hospital donde había estado yo. Que había elegido anestesiología porque le interesaba el punto específico donde la medicina puede controlar el dolor, que le parecía uno de los poderes más importantes que existe. Lo dijo sin grandilocuencia, como alguien describiendo algo que piensa de verdad y no para impresionar. Le conté cosas del embarazo. No todo, no esa primera noche, pero sí lo suficiente para que entendiera el contexto. La presión. Los controles frecuentes. La llegada al hospital sola. Hubo un silencio después de esa parte. ¿No tenías a nadie que pudiera estar contigo en ese sentido?, preguntó. Y la pregunta era cuidadosa, no entrometida. El vínculo se disolvió hace 4 años, expliqué. El embarazo fue complicado en ese sentido también. No te voy a pedir detalles que no quieras dar, dijo simplemente. No son detalles que me cueste trabajo dar, aclaré. Solo son largos. Y esta noche no tengo energía para todos. Entonces para otra vez, dijo. Asentí aunque no podía verme. Sí, para otra vez. Antes de colgar, dijo, Isabel. ¿Sí? Lo que pasó en el hospital ese día. La manera en que te trataron antes de que yo llegara. No estuvo bien. Y lo digo no como médico sino como la persona que estuvo ahí y lo vio. Lo sé, dije. ¿Lo reportaste? No todavía. ¿Lo vas a reportar? Pensé en la doctora Méndez. En sus protocolos. En las horas. Sí, dije. Lo voy a reportar. Bien, dijo. Si necesitas apoyo para hacerlo, avísame.
Lo reporté 2 semanas después. Con Renata a mi lado, porque Renata insistió en estar presente y porque yo sabía que iba a necesitar a alguien que tomara notas mientras yo hablaba porque mi cerebro postparto todavía operaba al 60% de capacidad. El proceso fue burocrático y lento y frustrante las maneras en que estos procesos siempre lo son. Pero lo hice. Describí cada hora. Cada respuesta. Cada todavía no sin criterio médico claro. Lo puse todo en papel con la precisión de alguien que había estado registrando todo mentalmente desde que pasó porque sabía que algún día iba a necesitarlo. El doctor Villanueva mandó un mensaje ese día. Solo, ¿cómo te fue? Le respondí, lo hice. Su respuesta, bien. Y luego, ¿puedo verte este fin de semana? Nos vimos un sábado por la mañana. En un café que él conocía, cerca de mi casa, porque yo no me alejaba mucho todavía y él lo sabía sin que yo tuviera que explicarlo. Llegué con Emilio en el portabebés porque Renata tenía compromisos y mi mamá estaba en su ciudad y yo había decidido que o salíamos los dos o no salíamos. El doctor Villanueva, que ese día era solo Andrés porque estábamos fuera del hospital y él mismo lo había dicho así cuando confirmamos la hora, llegó exactamente puntual. Me vio entrar con el portabebés y sonrió de esa manera que ya conocía, despacio, completa. Hola, dijo. Hola, respondí. Se paró junto a la mesa y miró a Emilio, que dormía con la indiferencia absoluta de los recién nacidos ante cualquier evento social. ¿Puedo? Preguntó. Asentí. Se acercó. Miró al bebé de cerca con esa expresión que Renata había descrito semanas atrás y que yo ahora también veía claramente. Algo que lo movía más de lo que esperaba. Es igualito a ti, dijo en voz baja. ¿Lo crees? Los cachetes, dijo simplemente. ¿Y los puños? Me reí. Siempre tiene los puños así. Andrés levantó los ojos hacia mí. Como que llegó listo para pelear. Como que llegó listo para pelear, confirmé. Nos sentamos. Pedimos café. Emilio siguió dormido con perfecta indiferencia al drama emocional de los adultos a su alrededor. Esa mañana hablamos de cosas que no habíamos tenido espacio para hablar en las llamadas. De él, de dónde venía, de cómo había llegado a ser lo que era. De mí, de los años antes del embarazo, del vínculo que se había disuelto y de lo que eso había significado y de lo que había costado rehacerse después. No fue una conversación fácil en todos los momentos. Hubo partes que dolían todavía y que al decirlas en voz alta dolían de manera diferente, no más sino con más claridad. Pero era el tipo de conversación en que el dolor no se queda igual después de decirlo. Se mueve un poco. Se hace un poco más manejable. Andrés escuchó de la manera en que escuchaba, de verdad, sin preparar la respuesta mientras yo hablaba todavía. Cuando terminé con la parte que tenía que decir, hubo un silencio. Luego dijo, ¿puedo contarte algo sobre lo que sentí ese día en el hospital? Sí. Llevaba, dijo con cuidado, mucho tiempo sin sentir nada parecido a lo que sentí cuando entré a ese cuarto. No lo estoy diciendo para presionarte hacia nada. Lo digo porque creo que te mereces saber la verdad de por qué estoy aquí, en este café, un sábado por la mañana. Lo miré. ¿Y cuál es esa verdad? Que no pude seguir caminando cuando me enteré de lo que estaba pasando. Que cuando te vi, algo en mí supo antes de que mi cabeza lo procesara. Y que cuando te toqué la marca, fue como reconocer algo que no sabía que estaba buscando. Guardé silencio. No te estoy pidiendo nada, continuó. Tienes un hijo de 3 semanas y llevas años rehaciendo tu vida y tienes todo el derecho de escuchar esto y decirme que es demasiado pronto o demasiado complicado o simplemente demasiado. Lo entendería. Lo miré por un momento largo. ¿Sabes qué es lo raro? Dije finalmente. ¿Qué? Que yo también lo sentí. Ese día. Y los días después. Y en las llamadas. Y esta mañana cuando llegaste y miraste a Emilio de esa manera. Andrés me miró sin decir nada. No sé qué significa todavía, dije honestamente. Soy muy nueva en esto, en esta versión de mi vida. No tengo claridad en muchas cosas. Asintió. No tienes que tenerla. ¿Y tú puedes vivir con eso? ¿Con no saber? Me miró. Con lo único que no puedo vivir es con no haber dicho esto. Lo demás puede ir despacio. Emilio eligió ese momento para despertar con ese sonido pequeño suyo que era mitad queja y mitad anuncio de que el mundo debía reorganizarse en función de sus necesidades inmediatas. Los dos lo miramos. Luego nos miramos. Y algo que había estado siendo cuidadoso y medido y responsable por todas las razones correctas se permitió, por un momento, ser simplemente lo que era. No voy a decir que todo se resolvió ese sábado. Porque no se resuelve así. Las cosas reales no funcionan de esa manera. Lo que sí pasó fue que seguimos hablando. Siguieron los sábados por la mañana en el mismo café,
con Emilio que creció lo suficiente para dejar de dormir todo el tiempo y empezar a observar el mundo con esa atención absoluta que tienen los bebés, como si todo fuera igualmente fascinante e importante. Siguieron las conversaciones largas. Las honestas, las que dolían un poco al decirlas, las que hacían reír de maneras que no esperaba. Siguió Andrés apareciendo. No de manera que invadiera, sino de manera que sumaba. En los momentos difíciles y en los ordinarios. Con la constancia tranquila de alguien que no está ahí para impresionar sino porque quiere estar. Y fue despacio. Más despacio de lo que quizás ambos habríamos elegido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero a su ritmo, con su propio peso específico. Emilio cumplió 2 meses. Luego 3. Empezó a sonreír de esa manera que hace que todo lo demás pierda importancia temporalmente, esa sonrisa que es tan grande para la cara tan pequeña que tiene que no cabe completa. La primera vez que sonrió así mirando a Andrés, yo estaba observando desde el otro lado del cuarto. Y Andrés se quedó completamente quieto por un segundo, como alguien a quien le llegó algo que no esperaba con esa intensidad. Luego levantó los ojos hacia mí. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Meses después, cuando las cosas habían encontrado una forma que todavía era nueva, pero que ya se sentía como algo propio, le pregunté una noche. ¿Qué habrías hecho si no hubieras pasado por ese pasillo ese día? Andrés pensó en serio. Llevaba tiempo conociéndolo y sabía que sus respuestas eran así, pensadas de verdad. No lo sé, dijo finalmente. Pero me alegra no tener que averiguarlo. Lo miré. ¿Por qué? Porque, dijo con esa calma directa que era enteramente suya, hay cosas que cuando las encuentras no quieres imaginar la versión de tu vida en que no las encontraste. Guardé silencio un momento. ¿Y yo soy una de esas cosas? Me miró. Tú y Emilio son esas cosas. Emilio, que estaba en su tapete de actividades completamente ocupado en el proyecto importantísimo de intentar agarrar un juguete que estaba exactamente fuera de su alcance, emitió un sonido de frustración que era también de concentración total. Los dos lo miramos. Los dos nos reímos al mismo tiempo. Y yo pensé en todo lo que había llevado a ese momento. La jornada de donación. El error en las fichas. La doctora Méndez y sus horas negadas. El pasillo. La mano en la marca. La tarjeta con la letra clara. Todo lo que había sido difícil y lo que había dolido y lo que había costado. Y la manera en que todas esas cosas, sin que nadie lo planeara, sin que nadie lo eligiera, habían terminado construyendo exactamente esto. ¿Qué me llevo de todo esto? ¿Qué me quiero llevar? Que el sistema falla. Que hay lugares y personas y momentos en que lo que eres, la categoría en que alguien decide ponerte, determina el trato que recibes. Y eso está mal. Estuvo mal ese día y sigue estando mal y vale la pena nombrarlo, documentarlo, reportarlo, hacer el proceso burocrático aunque sea lento y frustrante. Pero también me llevo esto. Que a veces las cosas que parecen solo difíciles son también el camino hacia algo que no habrías encontrado de otra manera. Que el reconocimiento llega de maneras que no siempre elegimos ni entendemos en el momento. Que hay personas que entran a un cuarto y algo en ti sabe antes de que tu cabeza procese lo que significa. Que la marca que llevas, la que forma parte de ti aunque el vínculo original se haya disuelto, a veces sabe cosas que tú todavía no. Y que un error, uno solo, un pequeño tropiezo burocrático en un banco de sangre o una ficha cruzada o un pasillo recorrido en el momento justo, puede ser el inicio de algo que cambia la forma de tu vida. No porque el universo sea ordenado ni justo, ni porque todo pase por alguna razón cósmica que justifica el dolor que viene antes. Sino porque a veces las coincidencias son tan específicas que se vuelve difícil explicarlas solo con probabilidad. Y a veces lo más honesto que puedes hacer es reconocerlo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Esta historia es de las que se cargan un rato después de escucharlas, de las que hacen que pienses en los momentos que parecían solo difíciles y que después resultaron ser el inicio de algo. Si te movió algo, si te hizo pensar, si te recordó a alguien o algún momento tuyo, déjamelo saber en los comentarios. Me importa saber que te llevaste. Dale like si esta historia mereció tu tiempo. Compártela con alguien que la necesite hoy. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento. Cuéntame. ¿Has tenido un momento así? ¿Uno de esos en que algo que parecía solo malo terminó siendo el principio de algo que no esperabas? Nos vemos en la siguiente historia. Y mientras tanto, cuídense.